De nuevo, bienvenidos a Influyente y a este estreno de la serie de conferencias Activa tu GPS, la cual vamos a estar desarrollando durante 3 domingos. El tema de esta primera entrega lo he titulado Primera Coordenada. El GPS, también conocido como GPS en inglés o Sistema de Posicionamiento Global, este es un mecanismo, un dispositivo que ayuda a muchos objetivos, ayuda a alcanzar muchos objetivos. Es un dispositivo que permite a una persona en cualquier parte del mundo a determinar la posición de un objeto, de un vehículo o de una persona sencillamente. Lo hace con una precisión incluso hasta de centímetros. La tecnología GPS goza de distintas aplicaciones, tanto en el ámbito militar como en el civil. En el campo militar vemos que la tecnología nos ayuda a la navegación terrestre, marítima, aérea, incluso peatonal. Ayuda para la detección de detonaciones nucleares, ayuda para la guía de misiles y proyectiles de distinto tipo. Todo esto en el ámbito militar, entre muchas otras funciones. Pero también en el ámbito civil, el GPS se ha integrado muy bien a la telefonía móvil, se ha integrado de manera cada vez mayor a la producción de distintos autos donde ya viene inserto este sistema, y el mayor objetivo o uso que tiene este sistema, sobre todo para el ciudadano común y corriente, es el de lograr llegar a una dirección. El GPS contribuye enormemente y con precisión bastante perfecta, digamos, cercana a la perfección, a ubicar las direcciones de aquellos lugares a donde deseamos llegar y que no sabemos cómo hacerlo. Precisamente de eso trata esta serie que hoy estamos iniciando, de hallar dirección para la vida, de encontrar la ruta de navegación y poder tú y yo llegar a cristalizar aquellos anhelos, sueños, aquellos deseos que tenemos buscando en la dirección divina el sendero o la ruta que debemos transitar para llegar allá. Esta serie de conferencias nos recuerda que no podemos andar caminando por la vida sin un norte, sin un propósito y sin una revelación incluso de parte de Dios respecto de hacia dónde debemos orientar nuestros pasos y nuestras decisiones. Como esta serie tiene que ver con el hallar dirección para la vida, quiero relatarles la anécdota de una mujer que tenía una forma muy particular de buscar la dirección antes de tomar cada decisión, antes de dar cada paso. Esta mujer solía transitar en las calles noche y día. Ella vendía cacharros, tocaba las puertas de las casas con la gente que iba caminando. Ella ofrecía sus chécheres y ella tenía una práctica muy peculiar cuando llegaba a cada intersección de calles. Obviamente se preguntaba, ¿hacia dónde convendrá más ir? Entonces ella cargaba consigo un palo, un pedazo de tallo de una planta, y ella la lanzaba totalmente frente a sí. Dependiendo de dónde este tallo cayera, si lo hacía a la izquierda, ella tomaba esa ruta. Si lo lanzaba y caía a la derecha, pues ese era el camino que ella tomaba.
Pues bien, cierto día alguien notó que esta mujer, que ya estaban acostumbrados a que lanzara el leño, sin embargo estaba como insistente en arrojarlo. Lo lanzaba, lo agarraba del piso y lo volvía a arrojar, y lo volvía a tomar y lo volvía a lanzar. Y este hombre curioso le llegó y le preguntó: señora, ¿qué hace? Y esta mujer le respondió: bueno, lo que pasa es que cada vez que lanzo el palo, cae señalando a la izquierda, pero yo quiero ir es a la derecha. Entonces lo estoy arrojando repetidamente hasta que señale hacia la derecha. En muchas ocasiones a lo largo de mi vida hice algo similar a lo que esta mujer solía practicar. Cuando quería tomar una decisión importante, consultaba con Dios y le preguntaba qué era lo que convenía. Y cuando Él me decía o me daba una respuesta que no me agradaba, entonces metafóricamente yo seguía arrojando el leño hasta que forzara la voluntad de Dios y esta, entre comillas, me señalara la ruta que yo quería tomar. Como consecuencia de esto, tomé decisiones en muchos momentos erradas. En muchas ocasiones me estrellé. Yo no sé si tú te identificas con esta mujer o con este pequeño relato acerca de mi cercanía con la historia de esta dama. Yo no sé si tú también en algunos momentos de tu vida, cuando has consultado con Dios acerca de qué camino tomar, te has visto forzando su voluntad, como queriendo que Él, de manera prácticamente obligada, haga o te coloque una luz verde frente a ti para transitar una ruta que tú quieres increíblemente, pero que estás descubriendo que Dios te está mostrando otro camino. Yo no sé si conoces de alguien, o quizás también ha sido tu propia experiencia, que ha querido descubrir o buscar la voluntad de Dios en aspectos o por vías mágicas o místicas, vías que suelen ser espiritualmente asfixiantes, vías que suelen embotar los sentidos espirituales, porque son vías que evidentemente no agradan a Dios y son contrarias a su voluntad. Yo sé que conocer el futuro es una curiosidad y es un deseo de la inmensa mayoría de los seres humanos. Puedo, sin embargo, decirles en esta mañana que la Biblia no nos ofrece fórmulas mágicas para conocer la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios. Hay gente que en esta búsqueda tiende a irse a un lugar solo y estando allí como meditando pone su mente en blanco. Por cierto, corriendo un riesgo obeso de ser oprimido por influencias malignas al ejercitar esta práctica. El asunto es que estas personas, cuando están en su trance o momento de mente en blanco, asumen
que el primer pensamiento que les venga, allí ellos están concluyendo que se encuentra algo que Dios quiere decirles, como una especie de descubrimiento de la voluntad de Dios, teniendo la mente en blanco. Elevar, amados, estas impresiones personales al grado o a la categoría de revelación divina es casi adivinación. Y la adivinación es una práctica ocultista. Y el ocultismo es un ejercicio espiritual que suele postrar a las personas en una espiral que le conduce a un túnel, a una especie de parálisis en la que pocas personas, si no se despabilan y le dan a Dios la oportunidad de sacarles de ese espacio turbio en el que se han introducido, pocas personas pueden salir. Las prácticas de ocultismo es una que evidentemente deben evitarse. Ahora, en el caso de creyentes, hay algunos cristianos que suelen, en esto de buscar escuchar a Dios o de conocer su voluntad, hay muchos cristianos que para buscar esa dirección divina en su toma de decisiones usan la Biblia como horóscopo. La abren y donde caiga el dedo índice, allí ellos asumen que está en ese versículo la voluntad de Dios para su vida. Dígame si le sale Mateo 27:5, donde dice: y Judas fue y se ahorcó. La Biblia, amados, no debe ser utilizada como una ruleta. Ahora, algo en lo que seguramente tú y yo estaremos de acuerdo es que todos tenemos el deseo de que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. A ver, levantando su mano, ¿quién me dice que desea ser prosperado en todo lo que haga? A ver, a todos nos gustaría. En eso estamos de acuerdo. También estaremos de acuerdo, coincidiremos en que para llegar a ser prosperados en todo lo que hagamos, necesitamos tomar buenas decisiones. Y amados, aprender a tomar buenas decisiones inicia por tomar una buena decisión. Y esa buena decisión es elegir, escuchar y hacer o practicar la palabra de Dios por encima de lo que tú y yo creemos incluso. Por encima de aquello que tú y yo en nuestra parte humana podamos pensar que es lo correcto. Tomar esa decisión, desde luego, entraña valentía, pero se fundamenta en aquello que Juan, en la primera carta que él escribió en el capítulo 2 y verso 17, afirmó. Y él dijo: este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero, y me encanta este pero, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada. El que practica, no solo el que escucha. Aquí estamos hablando de congruencia, de que aquello que leo en la Biblia no solamente lo profeso verbalmente, pero lo practico. En una situación país donde se exacerba, por ejemplo, el factor corrupción, practicar la palabra de Dios, aunque es cuesta arriba, te reta a ti, me reta a mí a ser cristianos realmente practicantes, cristianos auténticos, en donde lo que predicamos
lo vivamos. El que agrada lo que hace a Dios, dice Juan, vivirá para siempre. En la Biblia, un hombre llamado Saulo iba por el camino de su vida, trazando sus propios planes, metas, tan igual como cualquier persona en el día de hoy, que busca superarse, que se propone crecer, personas que tienen la vida planeada, que saben lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo obtenerlo, personas que quieren elevar probablemente su nivel académico, que quieren llegar a obtener distintos bienes, que desean vivir de una forma distinguida, quizás un estilo de vida cómodo. Pero amados, a los Saulos que tienen todo planeado, a ellos Dios suele visitarlos inesperadamente. Dios suele irrumpir en la vida de los Saulos, hombres y mujeres que han trazado su ruta, que saben lo que han de alcanzar y lo que quieren tener de aquí a 5, a 10, a 20 y a 30 años. Dios suele como que atravesárseles un poco en el camino de su vida. Si te preguntas la razón por la que Dios hace esto, te diría, Dios quiere ser escuchado por los Saulos. Dios quiere que tú conozcas el plan mucho más alto y elevado que Él tiene dispuesto para ti. Hechos capítulo 9, versículo 6 nos revela cómo respondió Saulo cuando precisamente Dios, en la persona de Jesús, se le atravesó en su camino. Un camino que él ya tenía trazado, pero que no era el propósito perfecto y mucho más elevado que Dios había pensado para este hombre con tanto potencial. La respuesta de Saulo fue preguntarle a Dios, Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Dios, quiero escucharte. Quiero conocer tu voluntad. Y amados, para dejarse oír, Dios usa primordialmente su palabra. La Biblia es la primera coordenada que Dios utiliza para guiarnos a conocer su voluntad, para escucharlo a Él. El salmista decía en el capítulo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra es lámpara, es luz. ¿Has considerado eso también para tu propia vida? En medio de la oscuridad donde quizás caminas, del terreno escabroso donde estás, en el que no sabes a dónde ir, qué decisión valiente o sabia tomar, ¿te sumarías tú al sentir del salmista? Señor, tu palabra es lámpara a mis pies, es luz para mi camino. ¿Por qué es que es tan crucial, amados, conocer la Biblia? Permíteme responderte con otra pregunta. ¿Quién es más sabio? ¿El iPad o la mente admirable que lo creó? La respuesta es obvia. Steve Jobs. Esa mente brillante que inventó la tableta y otros dispositivos. Al igual que la tableta, tú y yo somos muy inteligentes, amados. Pero también es cierto que hay una mente superior a nosotros. Una mente mucho más sabia, porque es la mente incluso creadora.
Y es de sabios, amados, acudir al manual de instrucciones que ese creador extraordinario nos ha dejado para la vida. Es de sabios acudir a este manual. Si el mundo camina hacia una debacle, si el mundo transita su gente, la humanidad entera, haciendo las cosas al revés, es porque precisamente le ha dado la espalda a este manual para la vida. Es porque camina sin dirección. Por eso es que es crucial acudir al mapa, al GPS de navegación. Es determinante ir allá porque es allí donde vamos a hallar ejemplos de cómo hemos de ser bendecidos cuando obedecemos, y también descubrimos los ejemplos de aquellas consecuencias que se generan cuando desobedecemos, cuando no practicamos lo que el manual nos indica. Vemos esos tristes resultados. Es crucial acudir al GPS de navegación porque la Biblia te enseña acerca del amor de Dios y de cómo relacionarte de mejor manera con los otros. Es crucial acudir a la Biblia porque ella te enseña acerca de la salvación. Imagínate, la trascendencia de lo que ha de ser tu vida posterior a este primer peregrinaje o tránsito terrenal. Pero la Biblia no solamente te habla de eventos escatológicos o futuros, la Biblia te enseña de manera práctica para el tema de la familia, del matrimonio, de las finanzas, del dar, del manejo de las emociones, de adquirir buenos hábitos en la vida. Es vital acudir al GPS de navegación porque, amados, a través de él, Dios va a orientar nuestros pasos, evitándonos dolores de cabezas, caídas innecesarias, tropiezos indeseados, llegar a lugares donde no habríamos realmente deseado llegar. Es crucial acudir allí porque Dios nunca te va a guiar a hacer algo que sea contrario a lo que está escrito aquí. De hecho, el consejo que como pastor puedo darte es: pasa por este filtro toda palabra que llegue a ti, incluida aquella que lleve esa frase clásica que nos dice: Dios ha hablado, Dios ha dicho. Cuando a ti te llegue cualquier palabra por medio de un conducto humano, la cual puede en efecto venir de Dios, lo primero que necesitas hacer es pasarla por este filtro. El apóstol Pedro decía que hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética, que es como una lumbrera en medio de nuestro camino. La palabra profética más segura, decía Pedro. Muchas personas han tomado decisiones muy erradas como producto de la ligereza en conducirse porque Dios me dijo o Dios me habló a través de fulano. Reitero, ¿puede hacerlo Dios? La respuesta es sí, Dios puede hablar a través de una persona, pero todo lo que entre por tus oídos, antes de que llegue a tu corazón, fíltralo por este manual para la vida, por este GPS que sin margen de duda te va a guiar, te va a conducir hacia la dirección que tú necesitas llegar. Al leer estas escrituras, siempre pregúntate: ¿contiene la palabra de Dios una respuesta clara y directa a mis necesidades, a mis circunstancias, las que estoy atravesando, a las tentaciones que estoy afrontando? Hay algunos cristianos que oran: Dios, muéstrame tu voluntad. Y aunque entiendo la buena intención, muchas veces esas oraciones no tienen lugar, amados. Y te explico por qué. Cuando tú oras: Dios, muéstrame tu voluntad, pero estás consultando con Él
asuntos para los cuales Él ya te ha dado respuesta a través de la Biblia, esa oración sencillamente ya no tiene justificación. Dios, por ejemplo, no te va a hablar o no te va a responder de forma excepcional, de forma espiritual, si tú le preguntas cosas como: Señor, ¿será que yo puedo coquetear con la esposa de mi vecino? Allí yo te puedo decir con propiedad, ya Dios te ha hablado. Señor, ¿será que puedo acostarme con mi novia si a la larga dentro de unos meses ya nos vamos a casar? Allí te puedo decir, ya Dios te ha hablado. Aquí el asunto no es conocer la voluntad de Dios. Aquí es un tema de decisión acerca de si practicaré lo que ya yo sé de la palabra de Dios o sencillamente desobedezco. Ese es el dilema. La Biblia es clara en esto y dice a través de Santiago en el capítulo 1 y verso 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y sentencia de forma contundente, llévenla a la práctica. Poco hacemos si solo leemos y escuchamos la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras y no la llevamos a la práctica. Por eso es que el asunto de conocer la voluntad de Dios definitivamente debes buscarlo una vez que Él ya te ha hablado por la palabra en temas de manera clara, de manera explícita. El asunto de escuchar su voz tiene que ver con aquellos en donde tú no tengas una claridad respecto del paso que debas dar, porque sencillamente no encuentres una respuesta explícita dentro de las Escrituras. De hecho, cuando no hay una respuesta clara o directa en la Biblia acerca de un asunto que a ti te taladra el pensamiento, porque quizás se trate de una área gris donde las Escrituras no ofrecen una respuesta totalmente clara, pero tú quieres escuchar a Dios. Ese es tu deseo y tu intención legítima y de paso plausible, digna de reconocer, porque está mostrando que si tú estás acercándote a Dios, ya no quieres solamente ser un receptáculo de sus bendiciones. Ahora tú quieres ser un creyente o un discípulo activo en hacer lo que a Dios le agrada. Revelaría, si tú quieres escuchar la voluntad de Dios, que ya no solo tú sigues a Jesús, sino que estás en una fase entre creer y obedecer a Jesús, lo cual evidentemente es lo deseable para toda persona que tiene un acercamiento a Dios y a la fe. Pero aún en esas áreas grises, amados, la enseñanza global de la Escritura y el espíritu mismo de todo lo que aquí está registrado te va a arrojar luz para tú tomar tus propias decisiones. Mientras más conozcas incluso de las Sagradas Escrituras, más clara y útil va a ser esta coordenada para tu vida. Por esa razón hoy quiero retarte, quiero desafiarte a que al salir de este lugar comiences a seguirle la pista a Dios, comiences a escucharlo, pulsando lo que Él tiene como voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida en esta primera coordenada. A que no solo adquieras una Biblia o la descargues en un dispositivo, sea móvil, fijo, sea que la leas en su versión impresa o digital, en tu teléfono inteligente, en tu tableta, que la leas en tu devocional Tiempo con Dios, el cual tiene una lectura de la palabra para cada día del mes. Cualquiera sea la forma, leyendo a diario las Escrituras, tu vida va a ser retada, no solo ya a conocer, porque ya te va a mostrar el corazón mismo de Dios,
sino que la misma Escritura te va a mostrar las maneras incluso sobrenaturales en las que Dios te fortalecerá para que tú seas practicante de esa palabra y por ende receptor de las grandes bendiciones que vienen cuando la vivimos. Si tú quieres navegar con seguridad en el mar de la vida sin naufragar, sigue el faro que sale desde el puerto que Dios ha construido. Medita cada día en la Biblia. Hazlo individualmente, en el marco de tu grupo de nexos o de tu grupo de punto de partida, pero te reto a hacerlo, a que a diario te alimentes de este pan de vida. En Europa hay un pequeño puerto que tradicionalmente ha sido peligroso de navegar. De hecho, muchas embarcaciones, una vez que se acercan al puerto, han encallado antes de lograr su objetivo, de poder llegar, de poder atracar. Por esta razón, la ciudad decidió levantar en ese puerto 3 grandes faros. El propósito es que el capitán de toda embarcación que navegue hacia esa ciudad, hacia ese puerto, una vez que esté próximo a entrar a un canal angosto que se encuentra en las cercanías de ese puerto, el objetivo es que él se cerciore de posicionar el barco en el lugar donde las 3 luces o faros guías estén alineadas. Vale decir que él logre verlas como si fuesen una sola luz, porque las 3 logren estar seguidas en el campo visual. Si la embarcación o desde el barco se divisan esas 3 luces seguidas, eso se puede traducir a efectos del capitán como que el paso es seguro, luz verde para continuar. Ahora, el otro escenario es que si el capitán ve las 3 luces separadas, la una de la otra, a la distancia, señal de alarma, peligro de encallar. Tiene que buscar posicionar el barco en el lugar exacto donde las 3 luces guías estén alineadas. Amados, 3 faros o luces guías de Dios deben estar alineadas en tu vida. Si las 3 luces de Dios, si las 3 coordenadas que vamos a estar analizando en esta serie están seguidas la una de la otra, eso te comprobará que la ruta de navegación por donde tu vida se está encaminando es segura, es la apropiada. Te va a indicar que estás tomando el camino correcto, quizás ante esa gama de opiniones o de posibles decisiones que tengas frente a ti. Descubrir cuál es la correcta va a meritar que busques con mucha conciencia ver las 3 luces de Dios alineadas en tu vida. El primer faro o coordenada de esas 3 luces es su palabra, lo que hoy hemos estado desarrollando. Preguntarte frente a esa decisión que debes tomar: lo que estoy a punto de decidir, esto va a ser contigo y con Dios en la intimidad. Te debes preguntar: ¿lo que estoy a punto de decidir lo respalda la palabra de Dios? Primer faro, primera coordenada. Los próximos domingos vamos a ver
¿Cuáles son esas otras dos luces guías? Por lo pronto, hoy quiero invitarte a soñar conmigo. Quiero invitarte a imaginar lo que ocurriría si asumes, por ejemplo, que el barco de esta ilustración que hoy les acabo de dar al final, ese barco eres tú. Supón que ese barco eres tú, o es tu matrimonio, o es tu familia, o es Venezuela, o quizás el mundo. ¿Puedes imaginarte lo que ocurriría si tú y yo nos pusiéramos de acuerdo y ante cada decisión a tomar esperáramos a ver las tres luces guías de Dios alineadas? ¿Puedes imaginarte las grandes bendiciones de las cuales seríamos tú y yo receptáculos si decidiéramos que queremos navegar seguro en el mar de la vida? ¿Puedes tú anticipar los resultados maravillosos que se darían en nuestra propia sociedad si en lugar de consultar más a menudo el GPS marca Garmin, consulto el GPS marca Biblia, con el objeto de pulsar dónde se encuentra el pensamiento de Dios respecto de un tema que es de vital importancia para mí, para mi familia, para mi nación, con el objeto de conocer cuál es su voluntad y su parecer, y entonces tomar las decisiones vitales? Decisiones como ¿qué haré? ¿Qué uso le ofreceré a mi dinero? Decisiones como ¿con qué persona voy a pasar el resto de mi vida? ¿Con quién me casaré? ¿Cómo mejorar las relaciones con otros? ¿Cómo amar más y mejor a mi cónyuge, a los hijos, al jefe, al prójimo? ¿Te imaginas los resultados poderosos que ocurrirían en nuestro seno si antes de tomar cada decisión buscáramos esa alineación de luces que nos indiquen ruta de navegación segura? ¿Te imaginas lo que ocurriría si nuestros gobernantes y líderes tuviesen un temor respetuoso a Dios y gobernaran en paz y en justicia como lo señala este manual? Amados, creo que si tú y yo activamos nuestro GPS, decidimos escuchar a Dios y esperamos a que las tres luces guías, las tres coordenadas estén alineadas, el difícil escenario al que hoy asistimos en nuestro entorno va a ser trocado, va a ser cambiado por uno asombrosamente diferente, un escenario que es posible siempre que tú y yo estemos en sintonía con lo que Dios nos ha dejado reflejado como el manual para la vida y que nos ha de guiar a ti y a mí. Si tú quieres consultar el GPS de Dios y activarlo desde este día, la primera coordenada, recuerda, es tomar la decisión en tu corazón de elegir escuchar y practicar lo que Dios te dice, lo que está escrito allí, y que es la palabra profética más segura, a la cual tú y yo hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Te invito a inclinar tu rostro y a decírselo a Él en esta mañana. Padre, hoy queremos reconocer
que en muchas ocasiones hemos querido forzarte a ti a hacer nuestra voluntad. La criatura dando órdenes al Creador. Nos hemos equivocado, Dios, muchísimas veces. Nuestros pasos nos han dirigido a caminos de error. Nuestra testarudez, nuestra falta de determinación en conocer lo que tú tienes ya escrito para nosotros ha sido un factor que quizás ha perturbado la cristalización de tu propósito para mi vida, Dios, para nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos sido personas tercas, quizás oidoras de tu palabra, pero no hacedoras. Hoy queremos tomar una decisión valiente. Queremos decirte, buen Dios, que nuestros corazones se disponen para leer, más aún escudriñar, conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que está contenido en ese manual para la vida que se llaman las Sagradas Escrituras, la Biblia, el GPS que tú has dejado y que es de una precisión milimétrica en sus resultados. Oh Dios, porque es lo que tú has concebido como diseñador, como formador de nuestros corazones y de nuestras mentes, como quien ha trazado el principal rumbo que nuestras vidas han de tomar. Queremos consultarlo más y más, Dios. Queremos enamorarnos más y más de tu palabra. Si quieres utilizar el devocionario Tiempo con Dios, hazlo, oh Dios. Si quieres directamente que acudamos al libro impreso, a la enciclopedia impresa llamada Biblia, o aún por vía digital, por el recurso que tú o nosotros podamos decidir, pero que lo más importante sea que abriguemos en nuestros corazones la determinación de no ser oidores olvidadizos, sino de ser practicantes, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque hay grandes propósitos por delante que seguramente tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Tú dices en ese manual para la vida que los pensamientos que tienes para con cada uno son más altos que los nuestros. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de prosperidad y no de destrucción. Oh Dios, enséñanos a amar más y más las Escrituras. Que los que tengamos tiempo en la fe, volvamos al primer amor de buscar y buscar con bonito afán el conocer lo que tú tienes allí dispuesto para nosotros. Que quienes están apenas naciendo en la fe cristiana, oh Dios, con pasión, con disciplina, oh Dios, comiencen a hurgar y a descubrir, por tanto, el gran tesoro que tienes para cada uno de ellos. Que aún los amigos, los que están en una búsqueda de los asuntos de la fe de Dios, quizás no han dado el paso para convertirse a Jesucristo, oh Dios, pero están en un tiempo muy sincero de búsqueda acerca de los asuntos espirituales. Oh Dios, que desde este momento se permitan la oportunidad de leer tu palabra y descubrir que allí tú has dejado dirección clara, dirección de bendición y de prosperidad para cada persona que se acerca a ella, porque es la palabra viva de Dios, siendo anidada y produciendo un extraordinario fruto en el corazón de aquel que es alimentado por ella.
Te damos gracias, Señor, por habernos dejado esta gran primera coordenada. Y lo hacemos hoy en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén.